Honorable y distinguido pueblo hondureño en general, le saluda a su amigo Enrique Illescas, presidente fundador y coordinador general del partido político Todos Somos Honduras, TSH, ex vicepresidente del Congreso Nacional de la República, ex vicepresidente de la Comisión de Finanzas y ex vicepresidente de 4 comisiones más y miembro de 3 comisiones del mismo Congreso, que eran comisiones multipartidarias. Al igual, el tercer mejor diputado con mejor y mayor producción legislativa en Honduras y el primero en el departamento de Cortés. Miembro del Parlamento Abierto, en donde participé en su momento con Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, dejando a Honduras en un tercer lugar, en muy buen puesto, porque no se participó con cualquier tipo de personas. Al igual, un empresario altruista, con más de 1,400 niños apadrinados a nivel de todo el país. El 70% son aquí del departamento de Cortés, casi 50 ancianos en la Lima Cortés, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, casi 200 animalitos también rescatados de la calle. Al igual, a través de nuestra clínica médica del pueblo, donamos mensualmente alrededor de 130 a 140 consultas médicas gratuitas con medicamento ambulatorio. Estamos hablando de totalmente gratis. Nadie paga nada. No me interesa el color de piel, no me interesa su condición sexual, no me interesa su ideología política, no me interesa su ideología religiosa. Lo que me interesa es que son seres humanos, hijos de Dios, y que cada quien al final del día pues da sus cuentas ante los ojos de Dios, y lo relevante es que lo que yo hago, lo hago por pasión, porque servir es mi pasión, pero la gloria y la honra es solo para Dios. Esta pequeña introducción va apegada a un tema muy importante de una entrevista que me realizó un diario de talla nacional e internacional referente a un tema muy, muy relevante para Honduras. Obviamente no va con un esquema politizado, sino con la objetividad de determinar qué es lo que va a suceder por la acción que se está tomando. Ese es el enfoque. Y obviamente, este es un tema que nos interesa a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios. Nos interesa a todos aquellos emprendedores. Nos interesa a todos aquellos que al día de hoy se han quedado sin empleo. Nos interesa a todos aquellos que somos generadores de empleo y que de una u otra manera tenemos relaciones comerciales con diferentes empresas de talla nacional e internacional, porque todo esto influye. Así que me permito, con el debido respeto, poder expresar la entrevista. La entrevista, pues, aquí la tengo, ¿verdad? Que fue una entrevista el día de hoy temprano, a pesar de que ando un poco gripado, pero bueno, la hicimos. Y es una entrevista muy interesante para todos aquellos conocedores del tema económico, financiero, administrativo, empresarial. Sabemos que de una u otra manera esto es un tema muy importante. Así que con todo respeto me permito y procedo a hacer lectura de la entrevista como tal. Efectos del aumento de la TPM en la economía. Enrique Illescas, 29/10/2024. Puerto Cortés, Honduras. La reciente decisión de incrementar la tasa de política monetaria, TPM, en un 1.75%, elevándola a un 5.75%, ha generado
un intenso debate en el ámbito económico hondureño. Esta medida, que entró en vigor ayer, busca enfrentar los desafíos inflacionarios y mantener la estabilidad económica, aunque sus repercusiones son objeto de preocupación. Enrique Illescas, ex vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional, analizó las consecuencias de este ajuste y su impacto en distintos sectores de la economía. Illescas destacó que el aumento del TPM tendrá un efecto inmediato en los intereses de los préstamos, tanto para empresas como para hogares. Para el sector agrícola, la tasa aumentará entre un 5 y 7%. Por ejemplo, si un agricultor solicita un préstamo de 6,000 empiras para cosechar limón persa, al final del año el monto pasará a pagar 10,000 a 15,000 empiras, ilustró. Este aumento no solo afecta a los productores agrícolas, sino que también impacta a las pequeñas y medianas empresas pymes y a todos los consumidores. Illescas enfatizó que el impacto no se detiene en el ámbito agrícola. Cuando una persona acude al banco en busca de un préstamo, antes la tasa de interés podría ser del 14%, pero ahora podrá encontrarse con tasas que oscilan entre 16.5% y 17%. Yo estuve hablando con unos banqueros, amigos míos, y me dijeron que hasta el 19% se va a incrementar. O sea que va a andar entre el 19, el 18 y 17 y 16.5%. Advirtió, esta situación representa un aumento significativo en el costo del crédito, lo que podría en su momento desincentivar la inversión y el consumo, elementos fundamentales para la reactivación económica. Un aumento que afecta a la canasta básica. Uno de los efectos más alarmantes del incremento de la TPM es un problema de impacto en los precios de la canasta básica. Los productores no se quedarán con el impacto de estos aumentos, trasladarán el costo adicional a los consumidores, afirmó Illescas. Esta situación puede llevar a un encarecimiento de alimentos esenciales o básicos, afectando directamente el poder adquisitivo de la población, especialmente de las familias de bajos ingresos. El ex vicepresidente también hizo hincapié en que este incremento impactará negativamente a los sectores que dependen de cultivos claves como el café. Desde ya estamos claros que el café había bajado un 36% el tema de exportación y después un 42%. Ahora pues, pongámonos a pensar, ¿verdad? También el melón y plátano, que son fuentes de divisas para el país. El aumento en los costos de producción repercute no solo en el agricultor, sino en toda la cadena de suministros, lo que puede resultar en un incremento en los precios de venta de estos productos en el mercado, según explicó Illescas. El crédito para la adquisición de viviendas y la creación de nuevos emprendimientos también se verá afectado. Illescas advirtió que el encarecimiento del crédito dificultará que las familias hondureñas accedan a financiamiento para comprar su hogar o iniciar un negocio, lo que podría estancar el desarrollo económico y social del país. La influencia del FMI en la política económica
el incremento de la TPM ha sido percibido como un cumplimiento de las directrices del Fondo Monetario Internacional FMI, lo que ha generado críticas sobre la gestión económica que lastimosamente, de una u otra manera, tengo que decirla, no se ha socializado muy bien en el gobierno. Con el debido respeto y el cariño que le tengo a la señora presidenta Xiomara Castro de Zelaya, pero los ministros y asesores que tiene en este tema definitivamente han quedado en deuda con el pueblo hondureño. IESCAS cuestionó el cambio abrupto en la retórica del gobierno que anteriormente se comprometía a no afectar a la población en general con nuevas medidas fiscales. La urgencia del FMI ha llevado al gobierno a cambiar su discurso. Lastimosamente no depende solo del gobierno, sino que también del FMI. Y ahora son los hondureños quienes deben de asumir este costo, subrayó. Criticó la estrategia que lastimosamente yo creo que no hubo una anticipación previa a esta situación y que definitivamente viene a afectarnos radicalmente. Hago rema y repito lo que anteriormente expuse. Criticó la estrategia del gobierno de buscar recursos frescos sin considerar el impacto de la población, señalando que en una parte significativa del presupuesto se destina a salarios y deudas en lugar de proyectos de inversión social. 1 de cada 4 lempiras se destina para pagar sueldos. El 70% del presupuesto se utilizará para esto, indicó, enfatizando la necesidad de reorientar las prioridades hacia el desarrollo y la inversión en infraestructura. En una empresa, ¿qué es lo que se hace cuando hay problemas económicos? Se bajan gastos, se hace una reingeniería de personal y de igual manera se establecen personas que tengan la capacidad de manejar un puesto, ahora manejar 2 puestos. ¿Por qué? O se despide o en su momento es partícipe de subirse al tren de las soluciones. O sea, esto es un tema de realidades. Entonces, hay que hacer una reingeniería estructural, social y económica dentro del gobierno. Es una recomendación muy respetuosa que hago a la señora presidenta Xiomara Castro y al expresidente Manuel Zelaya Rosales y a todo el gabinete de gobierno. ¿Por qué aumentar el TPM? IESCAS aclaró que el aumento del TPM se justifica como una medida para retener a los inversores en un entorno competitivo. Si en Honduras la tasa es del 3% y en otros países es del 5%, es lógico que los capitales se trasladen a donde obtendrán mejores rendimientos, explicó. Y en el año 2022, muchas empresas hondureñas optaron por trasladar sus inversiones a Guatemala. Eso yo lo vengo diciendo desde hace 5 años. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Guadalajara y León, México, donde las tasas de intereses eran más atractivas. Sin embargo, IESCAS criticó la estrategia del gobierno para mantener los capitales nacionales e internacionales en Honduras. Señaló que la inseguridad jurídica en el país podría desincentivar lo que son en sí las inversiones, lo que es en sí las crisis en el Poder Ejecutivo y Legislativo, sobre todo el Poder Legislativo, que es el peor poder legislativo de Latinoamérica en la historia. Dios mío, es una situación vergonzosa que el presidente actual, de manera ilegal, sea el peor presidente del Congreso Nacional con la peor nominación del Poder Legislativo en Latinoamérica.
O sea, históricamente en Honduras. O sea, esto no es tocar un bombo, pues. Ni modo, ¿eh? Así como los conflictos legales generan temor en los inversionistas. El gobierno ha enfrentado críticas por la invasión de la ley de justicia tributaria, los conflictos en el Congreso Nacional y la incertidumbre sobre la gobernabilidad, concluyó. El aumento de la TPM plantea serios interrogantes sobre el futuro económico del país y la capacidad del gobierno para gestionar la crisis de manera que no perjudique aún más a la población. La población de tasas de intereses más altas y el encarecimiento de los productos básicos podría llevar a una desaceleración del crecimiento económico y social, afectando el bienestar de los hondureños en el corto y mediano plazo. Dios bendiga a Honduras. Esto es un tema el cual definitivamente tenemos que verlo desde el punto de vista, históricamente hablando, como un tema de estabilidad jurídica. Miren, estuvimos pero bien fregados por 12 años, en muchos aspectos, y todos lo sabemos. Heredar un gobierno y en 4 años resolverlo, yo sé que es imposible. Es imposible comprometerse, y definitivamente hoy por hoy el gobierno actual es el gobierno más endeudado históricamente hablando. Pero lo que pasa es que esa deuda viene del endeudamiento, de los robos, etcétera, etcétera, que ha sido en el gobierno anterior de 12 años. Pero también se tenía que tener un plan de desarrollo social, económico, estructurado dentro del gabinete de gobierno para determinar quiénes iban a ser las personas que definitivamente tienen la capacidad, la intelectualidad, el conocimiento, etcétera, para poder hacer una gobernabilidad en conjunto con la señora presidenta y toda la cúpula correspondiente que en su momento la rodea. Sin embargo, hoy por hoy tenemos ministros de diferentes índoles o ministerios, valga la redundancia, que son totalmente negligentes y siguen haciendo política y siguen haciendo en su momento temas mediáticos sobre lo que pasó. O sea, sobre lo que pasó ya pasó. Hay un libro que se llama El Presente, se los recomiendo que lo lean. Habla sobre el pasado, el presente y el futuro. Tenemos que vivir sobre el presente para determinar, ejecutar acciones de soluciones efectivas para un futuro cercano. Hoy por hoy estamos realmente viviendo situaciones en las cuales nos preocupan y definitivamente de estar en tasas del 12, 14, hoy por hoy la más baja va a ser 16.5, 17, 18 y 19. Y esto nos va a afectar de una manera radical en el tema de inversión, en el tema de desarrollo social, en el tema de desarrollo económico, en el tema de la canasta básica. De nada va a servir en su momento que el próximo año se vuelve a aumentar un 7%, cuando de 1.7% que existía, ahora va a ser casi el 6% de incremento. Entonces, de una u otra manera, es algo que casi se homologa y que definitivamente viene a incrementar la problemática existencial del país a nivel desde el rico más rico hasta el pobre más pobre. Así que hay que ir buscando alianzas estratégicas para poder en su momento tener un apalancamiento. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el país? Uno de los países más grandes del mundo y con mayor endeudamiento en el mundo. Pero tienen apalancamiento financiero a través de muchos factores. Estados Unidos. Y es la nación más grande del mundo. Estados Unidos tiene un compromiso financiero de 36,000 millones de dólares. Y Estados Unidos es Estados Unidos. Así que hay que tomar ejemplo de ello
pedir asesoría y buscar apalancamiento de diferentes tipos de índoles y bajar los gastos, los costos, desarrollar en su momento una mejor administración pública dentro del poder legislativo, jurídico y judicial. Esto es definitivo. Y es importante empezar a revisar el tema de un análisis de puestos y salarios. Que realmente si la gente tiene el perfil académico para poder cumplir con el puesto al cual se le ha brindado meritoriamente que ejecute y no lo ejecuta, hay que quitarlo. Y hoy por hoy hay que pensar no políticamente, hay que pensar en el país, en los hondureños, las hondureñas, en la inversión nacional y extranjera, antes de que esto empiece a agudizarse más de lo que está. Con el mayor de mis respetos, mi señora presidenta, mi humilde opinión, desde el punto de vista legislativo, jurídico, judicial, financiero, administrativo, social, pero es parte de las funciones que tengo que decir como hondureño, como amigo, como empresario y como político. Servir es mi pasión y la gloria es para Dios. De igual manera, Enrique Illescas, candidato a diputado por el departamento de Cortés 2026-2030, presidente del partido político Todos Somos Honduras, ex vicepresidente 2018-2022 del Congreso Nacional y de la Comisión de Finanzas. Les hablo una persona con conocimiento, no soy neófito, y de igual manera en su momento una persona que sabe lo que expone, lo que dice y de igual manera cómo lo dice, justificando ciertas situaciones. Es un video extenso, pero véanlo, porque vale la pena, que al final del día va a explicar muchas cosas que hoy por hoy muchos hondureños, lastimosamente, por no tener el conocimiento financiero, no lo van a entender. Un gran abrazo, el mayor de mis respetos, bendiciones, saludos cordiales, Enrique Illescas.